Bueno, pues vamos a comenzar oficialmente. Nuevamente, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Michelle Quiñones Guzmán, yo soy coordinadora general de Proyecto Javesha y el día de hoy les doy la bienvenida a este espacio de discusión posterior a la premiere del documental El Día de mi Suerte, una producción de Fondo Canadá para Iniciativas Locales, el US Committee for Refugees and Immigrants y DIMA AC por medio de Javesha Media. Para llevar a cabo este ejercicio de discusión y reflexión, nos acompaña la doctora Sonja Wolf, profesora e investigadora especialista en Centroamérica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, la maestra Gabriela Mena, representante del US Committee for Refugees and Immigrants, o USCRI, y el maestro Maxime Pluvine, creador de contenido visual para Javesha Media y uno de los realizadores de este documental. Antes de comenzar, les compartiré un par de indicaciones sobre la dinámica que seguiremos en esta tarde. La sesión tendrá la siguiente estructura. En primer lugar, la doctora Sonia Wolf, el maestro Maxime Pluvine y la maestra Gabriela Mena nos compartirán algunos comentarios y consideraciones sobre el documental y posteriormente tendremos un espacio para que las y los participantes puedan realizar preguntas. Si desean realizar una pregunta, por favor escriban en el chat que aparece a la derecha de su pantalla para poder ser anotados en una lista y posteriormente les podamos dar uso de la palabra para que puedan hacer su pregunta directamente o también si lo desean pueden escribir su pregunta en el chat. Para realizar sus preguntas también podrán activar sus cámaras y micrófonos si lo prefieren. Y bueno, ahora antes de dar inicio del diálogo me permito leer una semblanza de nuestros panelistas. Sonia Wolf es doctora en Política Internacional y actualmente es catedrática CONACYT, adscrita al programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas en Aguascalientes. Ha ocupado puestos de investigación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Seguridad y Democracia con sede en la Ciudad de México. Es autora de Mano Dura, The Politics of Gun Control en El Salvador. Fue coordinadora e investigadora principal del proyecto de migración forzada desde Centroamérica, el FMCAP. Este proyecto del CIDE Región Centro ha analizado a través de entrevistas a migrantes forzados del Triángulo Norte de Centroamérica las violencias que expulsan a las personas de sus países de origen, así como las experiencias de los migrantes forzados en México. Ahora, la maestra Gabriela Mena tiene más de 8 años trabajando en temas de niños no acompañados con USCRI. Ella ha estado apoyando el programa de seguimiento de niños no acompañados y servicios de estudio de hogar en donde coordina casos, administra datos e información de los casos atendidos y colabora con la diseminación de información educativa para las familias. Entre sus funciones, también apoya los servicios de reintegración para jóvenes que son retornados a El Salvador. Tiene 2 licenciaturas, una en Relaciones Exteriores y otra en Lengua y Literatura Francesa, ambas por la Virginia Commonwealth University. Además, es maestra en Comercio y Política Internacional por George Mason University. Ahora, Maxime Pluvine es creador de contenidos visuales de Proyecto Javesha, es egresado de la Maestría en Relaciones Internacionales por el Instituto de Estudios Políticos de Toulouse y previamente realizó pasantías internacionales en Logan Le Jour, en Líbano, y en el periódico Reforma. Sin mayor preámbulo, primero cedo la palabra a la doctora Sonia Wolf. Adelante. Muchas gracias, Michelle. Bueno, antes que nada, muchas felicidades a Proyecto Javesha, a todo el equipo, sobre todo a Maxime, que ha realizado gran parte de este trabajo para el documental. Y bueno, quisiera comentar un poco lo que esta oportunidad de colaboración ha significado para nosotros y luego quisiera quizás comentar brevemente lo que me parece importante del documental. Bueno, aquí en el CIDE, en Aguascalientes, hemos realizado un proyecto sobre la migración forzada desde Centroamérica. Nos enfocamos en los 3 países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y esencialmente buscamos analizar por qué la gente tiene que irse del Triángulo Norte. Es decir, la violencia no solamente física, sino también estructural. Luego también la violencia que acompaña a las personas en el tránsito por México, las personas que pues buscan llegar a Estados Unidos o que a lo mejor se quedan en México de manera temporal o permanente. Y esto ha dado lugar a la colaboración con Javesha para este documental. Yo pude ofrecer asesorías en
de investigación de ética, temas de seguridad para el trabajo de campo y técnicas de entrevista. Y pues esta colaboración también, bueno, tiene antecedentes. Anteriormente, Proyecto Habesha colaboró con nosotros en la creación de varios productos y esperamos, por supuesto, que esta colaboración pues se puede renovar para otros proyectos en un futuro, ¿no? Pero este documental pues me parece un trabajo fabuloso para mostrar de una manera distinta la situación por la que pasan las personas, no solamente por qué tienen que irse de Centroamérica, sino también cuáles son las dificultades pues, que enfrentan en la migración en tránsito, pero también en el proceso de asilo. Entonces son pues, varios aspectos importantes que resaltan del documental, no solamente lo que sucede en los países de origen en Centroamérica, sino también las consecuencias de las políticas de migración que buscan contener la llegada de los migrantes. Esto se está dando en México, pero también como se ve en el documental, es parte de la respuesta que Estados Unidos ha dado ante la migración forzada. Por esto ha sido importante la labor de la sociedad civil, no solamente las organizaciones que brindan asesoría jurídica, asistencia humanitaria, sino también el trabajo que está haciendo Proyecto Habesha, ¿no? A través de sus programas y ahora a través de Habesha Media con los proyectos audiovisuales. Esto quizás me parece lo más importante. Si bien el documental aborda la parte de los MPPs que están finalizando bajo la nueva administración de Estados Unidos, va a ser un proceso un poco más largo para que las personas puedan ingresar a Estados Unidos. También hay que desarrollar toda una respuesta humanitaria en Estados Unidos para esas personas que ahora están ingresando. Y mientras tanto, van a estar llegando más personas desde Centroamérica porque la situación en el Triángulo Norte no está cambiando y tampoco nos podemos esperar cambios rápidos en el Triángulo Norte. Entonces, me parece muy importante para finalizar mi intervención que este tipo de trabajo se esté haciendo para sensibilizar al público, para informar sobre las políticas de migración, las políticas de asilo y a través de este tipo de trabajo de contribuir a una transformación de las políticas. Termino con esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sonia Wolf, por su intervención, además de por todo su apoyo y constante colaboración desde el FMCAP en el CIDE, por todas las capacitaciones y todas esas pláticas que pudimos desarrollar para finalmente tener un producto de tan alta calidad como fue este documental. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a la maestra Gabriela Mena. Adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias de parte de USCRI por la invitación y muchas felicidades por este gran trabajo que han desarrollado. Hubieron varios momentos donde me dio como un poco de escalofríos. Quizás mi observación fue el último escenario donde están celebrando el 15 años de una de las niñas. Me parece algo, hay que pensar cómo esto ha impactado el núcleo familiar. La migración ha cambiado a través de los años y a pesar de la situación tan difícil y las circunstancias en que están pasando como familia en la frontera, lograron normalizar un poco, ¿verdad? El cumpleaños de esta niña. Entonces creo que ese escenario ha quedado conmigo. También, como dijo la doctora, ha mostrado el proceso de asilo, ha mostrado el impacto de la violencia generalizada en el Triángulo Norte. Pero creo que mi enfoque quizás
mi perspectiva del documental es más cómo ha impactado a la familia de Saraí. Tuvieron que tomar decisiones bastante difíciles. Em, la Saraí fue de una manera acosada sexualmente. em, Tuvo que separarse de su pareja, ahora está sola, no se sabe qué tipo de comunicación tiene con su esposo. Y creo que eso, sobre todo, fueron mis observaciones, cómo esto impacta a las familias y como USCRI vemos esos resultados, porque eso es parte de nuestro trabajo. Y ahí dejo mi comentario. Muchísimas gracias, maestra Gabriela. De nada, así como por todo el apoyo y respaldo que también hemos obtenido desde USERI. Gracias. Bueno, pues finalmente también cedo la palabra al maestro Maxim. Adelante, Maxim. Gracias, Michelle. Pues unas pocas palabras, sobre todo de agradecimiento, porque efectivamente estos 9 meses, porque en totalidad este documental tomó 9 meses para ser realizado, fue resultado de muchas alianzas, de muchos aprendizajes, porque a nivel personal es la primera vez que realizaba un documental y sobre todo sobre un tema que era muy cambiante, muy candente y que tuvo sobre todo muchas mutaciones en los últimos meses, ¿no? Hay que saber que la fase de grabación fue en noviembre de 2020, es decir, el mes de la elección presidencial en los Estados Unidos, y fue justamente em, un mes que determinó todo a la vez para nuestra narrativa, pero para la propia vida de Saraí y para todas las personas bajo el MPP, ¿no? Y fue justamente em, particular como una experiencia con muchos aprendizajes y la ocasión de crear muchas alianzas. Hay que saber que este proyecto, producto, fue hecho realmente gracias al apoyo de muchas personas, de la doctora Sonja Wolf a nivel de la investigación, César Ortiz López, que me acompañó para la fase de grabación, y casi todo el equipo de Proyecto Abella resultó participar en la fase de edición de este documental. Fue realmente mucho para un tema del que honestamente yo no había escuchado hablar hace un año exactamente. Es decir, que en enero de 2020 yo voy a Tijuana por la primera vez, y en este viaje yo conozco a Sarai. Hay que saber que yo la conozco desde enero de 2020 y que en la época yo la conocí personalmente, pero sin saber su caso particular de esto del programa Quédate en México. Yo la veía como una historia más dentro de la tragedia de la migración, pero realmente es donde gracias a Saraí tuve mucha suerte de conocerla a ella en particular, con toda la conciencia que tenía de su proceso. Tenía realmente un arte para contar su historia, el proceso, los trámites que conocía a detalle, y tuve mucha suerte yo de conocerla a ella, porque al final un documental nace de una historia, y si nadie nos da esta historia, nos da este material, no podemos contarla, ¿no? Y Saraí, que no puede, iba a decir, lamentablemente no puede estar aquí con nosotros, pero es un hecho feliz. No puede estar porque está preparando justamente su cruce para los Estados Unidos, está muy ocupada por esto, y porque como lo saben ya el programa Quédate en México fue suspendido y ya los casos fueron de nuevo procesados. Entonces, podríamos decir, creer que es un final feliz, ¿no? Que ya llegó el día de su suerte, pero quiero recordar como palabra final que el día de su suerte no es el hecho de que cruza a Estados Unidos, sino que su caso sea positivo, ¿no? Tenga un desenlace positivo. Es todo, y muchas gracias a todas las personas que están aquí con nosotros. Muchas gracias, Maxim, por tus aportaciones respecto del documental. Y bueno, mientras alguien se anima a hacer una pregunta, si quieren hacer una pregunta, les agradezco que puedan mencionarlo en el chat para poder cederles la palabra. Quiero dar solo un poco de contexto a las y los participantes, pues sabemos que este documental, como bien mencionas, a través de la historia particular de Saraí, reflejó la realidad que muchas y muchos solicitantes de asilo bajo este programa llamado los protocolos de protección al migrante, famosamente conocidos como Remain in Mexico o MPP,
que se declaran a través de un acuerdo bilateral en octubre de 2018 entre México y Estados Unidos, empiezan a implementarse en enero de 2019 y que pues fue una realidad que vimos hasta hace poco, relativamente apenas que la elección cambia la administración presidencial de Estados Unidos y que pues bajo este programa estas personas que querían solicitar asilo en Estados Unidos, a diferencia de años anteriores que podían hacer su proceso en el país de Estados Unidos, tuvieron que esperar en México, ¿no? Tuvieron que enfrentarse a esta espera que desespera, como decía Saraí, y que afectó la vida de más de 70,000 personas, ¿no? Sabemos que son más de 70,000 personas que estuvieron registrados bajo los MPP y que teníamos esta conversación en el proyecto respecto de que ni siquiera hoy en día se sabe, pues, de estas 70,000, cuántas al final tuvieron un caso favorable. Se sabe que muy poco, hay un índice muy bajo, menos del 1% está teniendo una resolución favorable, y de esos 70,000 no sabemos sus historias, ¿no? No sabemos si fueron regresados a sus países de origen, si decidieron quedarse en México. Entonces, pues nos deja mucha incertidumbre, ¿no? Y tal vez algo que quisiera preguntarles para quien desee retomar la pregunta, sería, ¿qué piensan ustedes que serían las consecuencias que se van a resentir todavía por un tiempo por el programa de MPP, que sabemos que ya fue, digamos, cancelado por la administración Biden-Harris, pero ¿cuáles son, digamos, las consecuencias que creen que todavía van a persistir por un tiempo? Voy a hacer un comentario. Creo que esto impactará, quizás no solamente enfocando en el programa MPP, la relación entre familias, como mencioné anteriormente. El testimonio de Saraí es un muy buen ejemplo. Las decisiones que tomaron y están tomando afecta el núcleo familiar de diversas maneras y aunque muchas familias enfrentan o emprendan el viaje juntos, parte del sacrificio es que se atraviesan muchas experiencias traumáticas. Pensando también en Saraí, es difícil como padres saber cómo entablar o afrontar esas situaciones traumáticas, ¿verdad? Ante sus hijos. También hay mucho daño emocional. Vivir bajo esa incertidumbre de qué va a pasar, qué va a suceder con mi caso. Y ahora aquellos que regresaron, que decidieron regresar, ahora también están viviendo en esa incertidumbre que qué voy a hacer. ¿Me voy de regreso? ¿Qué hago ahora? Em, eh, y mientras estaban esperando, vivieron asaltos, quizás vieron violencia en la comunidad donde vivieron, las condiciones de vivienda, amenazas, acoso sexual, violencia sexual. Entonces, creo que se quedan esas secuelas y creo que eso es algo que lo más seguro se va a resentir por mucho tiempo. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, maestra Gabriela Mena. Quiero leer un comentario que está en el chat. Verónica Guerrero dice, solo quiero felicitarlos. Considero que en general hemos tenido más información del tema, pero aterrizaron de una forma muy humana todo lo que conlleva el proceso migratorio. Gracias por darles voz. Me acaban de comentar que por la modalidad de este Zoom, que es webinar, solamente pueden escribir sus preguntas en el chat. Entonces, les agradezco mucho que si tienen alguna pregunta, alguna opinión respecto del documental, puedan escribir en el chat y yo con mucho gusto puedo compartirles esta información a los panelistas. Jim Logan hace una pregunta, dice, me pregunto por qué eligieron a Saraí para grabarla. ¿Había otras opciones de personas? Maxim, no sé si quieras tomar esta pregunta. Perdón, Miche, ¿puedes repetir la pregunta? No escuché. Claro, claro que sí. Preguntan por qué eligieron a Saraí para grabarla y que si había otras opciones de personas. Sí, de hecho, cuando arribamos a Tijuana a inicios de noviembre de 2020, y entre ellos no se encontraba Saraí, con contactos previamente hechos a través de
dirigentes de albergues o de templos cristianos, como fue el caso del templo del pastor Gustavo Banda. Y ya teníamos identificado varios perfiles de personas que habían de manera muy generosa aceptado compartir su historia en un primer tiempo y había aceptado de ser seguidos. Pero, como lo comenté un poco antes, Saraí la conozco en enero de 2020 durante un primer viaje en Tijuana y yo recordaba su historia. En la época no sabía del tema de Quédate en México y durante este segundo viaje en Tijuana en noviembre de 2020 ya sabía del tema de Quédate en México y yo recordé a Saraí y dije, yo recordaba su personalidad. Como ya lo conté que yo me parecía una persona muy consciente de su situación, con muy pilas, como se dice, ¿no? Con mucha información sobre una visión muy global sobre su proceso, una visión de futuro, una conciencia muy clara de las razones de por qué se fue. O sea, lo sabía contar muy bien cuando nos conocimos la primera vez. Entonces, yo dejé un poco de lado estas otras opciones que tenían, aunque las guardé. Fue varios personajes secundarios del documental son de estas personas que entrevisté aparte, pero Saraí, justamente yo recordé estas cualidades que son esenciales para transmitir una buena historia y entonces yo decidí regresar al templo donde se encontraba y seguía ahí, lamentablemente por el MPP, y ya nos conocimos, entonces el contacto fue muy rápido y por eso yo he valorado mucho esto porque teniendo solamente un mes de grabación, um, ya éramos como el tercer o cuarto día de grabación, entonces yo quería arrancar con César la grabación, la historia como tal, y aproveché del hecho de que ya había una confianza, una relación con Saraí y su esposo, eh, pero justamente toda la tensión narrativa nace del hecho de que cuando empezamos a grabar, el esposo de Saraí, que conocía también, decide irse, porque ya se desesperó y al mismo tiempo viene la elección presidencial. Entonces, em, si yo puedo ya contestar, porque vi que entre las preguntas hay una pregunta sobre el mayor reto de la grabación. Pues el mayor reto fue justamente el tiempo y los eventos, porque era un tema que tenía muchas mutaciones, muchos cambios muy rápido, por la elección, por la pandemia, por las decisiones personales de Sarai. Y yo sentía que a cualquier momento esta historia podía caer, ¿no? Porque quizá la persona misma de Sarai se podía desesperar y irse por el camino irregular, ¿no? Pero entonces fue el mayor reto también, fue la sucesión de acontecimientos muy rápido que nos impedía ver claramente cómo iba a terminar esta historia, porque normalmente cuando uno escribe una historia ya escribe el final, ¿no? Y ahí no podíamos escribir el final, no podíamos sino desear que el caso de Sarai sea positivo, pero no podíamos saber si el día de su suerte iba a llegar. Entonces fue toda la dificultad. Muchas gracias, Maxim. Bueno, están llegando más preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Daniela Ruiz pregunta, bueno, dice, buenas tardes, es un gusto poder escucharles. La siguiente pregunta va dirigida a Maxim. ¿Cuál fue el reto más grande para realizar el documental? Por otra parte, para la doctora Sonia Wolf, ¿qué puntos son sumamente sensibles al tomar el testimonio de una persona en situación de movilidad? Voy a ceder la palabra a la doctora Sonjabov. Creo que ya contesté a la pregunta de Daniela, que este mayor reto, ¿no? Que fue la inestabilidad de la situación, que no se podía prever el final, el día de su suerte, y que era un tema muy cambiante, muy candente, que padecía de muchas evoluciones. Entonces, fue el mayor reto, pero al final, pues es una coincidencia, pero la edición del documental terminó casi el mismo día que el MPP, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue el mayor reto. Gracias por la pregunta. Cuando hacemos investigaciones con personas migrantes y refugiadas, las llamadas poblaciones vulnerables, es importante justo mostrar especial sensibilidad, porque son personas, como mencionó Gabriela anteriormente, que ya han pasado
por situaciones muy difíciles, que han experimentado traumas. Y creo que esa parte es fácil de olvidar cuando iniciamos investigaciones. A veces estamos muy enfocados quizás en el aspecto académico o el aspecto técnico, en este caso cuando se hace un documental, pero creo que lo que también es la intención de ese documental es justo ver los seres humanos, las personas detrás de esas historias y de los números, ¿no? Entonces, pues ese documental es justo una manera de hacer esto, llevar a las personas detrás de las cifras que se mencionan muchas veces para dimensionar de alguna manera la magnitud de la migración forzada, pero quizás resulta un poco difícil apreciar las situaciones que han experimentado las personas migrantes y refugiadas. Entonces, al hacer una investigación, es cuestión no solamente de diseñar técnicas, instrumentos adecuados para recabar la información que se busca, sino también mostrar mucha sensibilidad al momento de abordar las personas. Esto al inicio, cuando se quiera hacer la investigación, Maxim comentó que esto fue un proceso un poco más largo. Al inicio se hizo el trabajo de conocer a Saraí, a generar cierta confianza con esta persona, pero esta actitud empática también tiene que desarrollarse a lo largo de la investigación. Entonces es muy importante generar una buena relación entre quienes hacen la investigación y las personas que son entrevistadas para este trabajo, pero también se debería buscar sería un poco más de control sobre esta participación en la investigación a la persona que participa. Esta persona participa, por supuesto, de manera voluntaria en la investigación. Y esta persona debería también decidir a qué preguntas quiere responder, cómo las quiere abordar. Y también hay que tener mucho cuidado al momento de abordar experiencias especialmente traumáticas o personales, como se vio en el documental, fue el caso con Saraí, el ejemplo del acoso sexual, de la violencia sexual que se da lamentablemente para muchas mujeres en la migración. Este es un ejemplo de una situación que requiere especial sensibilidad por parte de quienes hacen este trabajo. Muchas gracias, doctora Sonia y Maxim. Suset Lepe comenta, buena tarde, conmovedora y contundente realidad la que muestra el documental. Pregunta si se va a difundir en medios de comunicación, asociaciones, etcétera. Pues si me puedo permitir contestar a esta pregunta, el documental en esta versión que han visto apenas, estamos por organizar muchos eventos, principalmente en universidades, pero estamos disponibles a través de nuestras redes sociales. No duden en escribir para organizar una futura proyección. Y también el próximo 8 de marzo, porque hay que saber que este documental que vieron es una primera versión muy corta para presentar un material mucho más importante que hemos grabado en Tijuana. Y el producto original que fue financiado por el Fondo Canadá para Iniciativas Locales es un documental web, es decir, un documental pero interactivo, un poco a la manera de, si le queremos comparar a un videojuego, es decir, con la posibilidad de interactuar con varios elementos para acceder a más información sobre la historia de Saraí y el tema de MPP. Y es una versión interactiva que será disponible a partir del próximo 8 de marzo en nuestra página web, que es proyectohabesha.org. Y les invitaremos, pueden seguir nuestras redes para saber más de cuándo se va a estrenar esta versión también. Muchas gracias, Maxime. Insistir, como comentas, que sí, bueno, algunos de los participantes forman parte de asociaciones civiles, organizaciones, universidades, solo basta con que se organicen y, bueno, pueden escribirnos a contacto@proyectohabesha.org para organizar diferentes proyecciones, ¿no? Lo que nos gustaría ahora es que el documental ahora tenga la mayor difusión posible.
Vania Núñez ahora pregunta si tuvieron algún tipo de barrera durante la grabación. Barrera depende a qué nivel. Podemos considerar que sí hubo varias. Bueno, la barrera, digamos, institucional que nos impedía grabar a ciertos lugares que nos parecían esenciales para ilustrar todo el proceso de Saraí, es que no se puede, en México no se puede grabar, incluso desde afuera, desde el espacio público, no se puede grabar un recinto federal, como es el caso del puerto de entrada del Chaparral, que es un lugar muy emblemático en la historia de los MPB, pues porque desde el inicio de la pandemia especialmente es donde las personas solicitantes de asilo van cada vez que tienen una corte, van al Chaparral, se registran y se reagenda la cita para 3 meses en adelante. Y es un lugar que lamentablemente no pudimos grabar por ley federal, entonces había que encontrar soluciones. Este, ah, bueno, en realidad quizá fue una barrera puesta, imaginada, porque yo vi, por ejemplo, en otros noticieros estos lugares que quisimos grabar salir, entonces no sé por qué conmigo fue prohibido, pero bueno, podemos imaginar que ahí eso es un tipo de barrera, ¿no? Que puede surgir. Y luego, si no, no fue realmente una barrera, pero más bien, o sea, yo repito, es mi primera experiencia como de documental, entonces sí fue un reto, más que una barrera para mí, justamente lo que dijo Sonja, ¿no? Esta negociación, esta relación empática con Delmi, había que, um, ella aceptó entrar en nuestro, o sea, confiar su historia, pero era todo un reto de hacerlo con mucho tacto, con mucha humildad y justamente estos eventos, por ejemplo, digamos que con César hemos discutido mucho de este aspecto de revictimizar o de hacer algo un poco amarillista, es decir, sacar las lágrimas o estos momentos horribles, muy gráficos que puedan surgir en las historias de la migración. Y era todo un reto porque obviamente no era la meta. La meta inicial del documental es un poco aburrida, es solamente mencionar el trámite de MPP, pero no podemos mencionar el trámite de los papeles si no hablamos de la historia de vida, ¿no? Humana. Entonces había que abordar estos temas de por qué saliste, cómo pasó, estas preguntas previas, ¿no? Y había que hacerlo con mucho tacto. Eso fue un reto personal, yo creo que compartido con César. No sé si está conectado con nosotros, pero si no, lo saludo. Muchas gracias, Maxim. Laura Itzel Sotelo comenta, me parece muy interesante la forma en que Saraí resignifica su experiencia y ahora quiere estudiar psicología para apoyar a otras personas que pasan por esto, ya que ella es consciente de las dificultades que se viven al iniciar esta travesía. Muchas felicidades por su trabajo, Proyecto Javesha, es de Asylum Access. Muchas gracias, Laura Itzel. Nosotros también estamos muy contentos cada que podemos colaborar con Asylum Access. Ahora, Álvaro Zúñiga pregunta, comenta, ¿se sabe que con el apoyo del ACNUR, OIM y entre otras organizaciones internacionales, ya se realizaron los primeros cruces de los ex-MPTs hacia Estados Unidos? ¿Cómo se visualiza el tema de representación legal una vez que estén en los Estados Unidos? Maestra Gabriela Mena, no sé si quieras abordar esta pregunta. Sí, muy buena pregunta. Bueno, actualmente USCRI está expandiendo su programa. De hecho, hemos abierto una oficina en San Diego donde tenemos un equipo, bueno, creo que tenemos un abogado hasta el momento y tenemos la intención de contratar a más abogados y junto con Proyecto Javesha, trabajar con solicitantes de asilo, proveerles orientación legal, ser ese vínculo a los servicios comunitarios en Tijuana, igual en San Diego también. Esa es lo que nosotros estamos tratando de hacer como USCRI. Creo que como los Estados Unidos esperamos que, bueno, la administración sí tiene las intenciones de abordar las causas de la migración y creo que
debe de ser un enfoque de la administración del presidente, pero también deben de ser realistas con las expectativas. Las familias con quienes trabajamos acá, siempre decimos, son muchas las solicitudes y lamentablemente son pocos los abogados. Entonces, sí, continúa la necesidad de buscar representación legal, aún para las familias que han estado en los Estados Unidos ya por mucho tiempo y están en proceso. Perfecto, muchas gracias, maestra Gabriela Mena. Ahora, Emanuel Previne también hace una pregunta muy interesante. Bueno, dice, felicidades por el trabajo y por las explicaciones. Y quiere saber un poco más sobre la versión interactiva que ya mencionabas, Maxim, que esto es solamente un poquito de lo que va a poder ver toda la audiencia. ¿Puedes como compartirnos un poco más cuál es la experiencia que vamos a tener con un web documental para aquellos que no hemos tenido la oportunidad de tener un web documental o de ver, acceder a uno? Sí, pues tal como está planeado hasta ahora, gracias mamá por la pregunta. Este, esta experiencia interactiva se va a presentar de la siguiente manera, es decir, que ustedes van a entrar en la página web donde se les va a proponer a iniciar la aventura, la experiencia de el día de mi suerte, y van a iniciar en un plan secuencia donde está Sarai frente al templo, y a partir de ahí inicia la aventura y ustedes van a poder como jugadores elegir los caminos o conseguir la información por ustedes mismos y seguir un día típico en la vida de Sarai, un día en la vida de una persona MPP, y voy a hacer de tal manera que ese día sea el último día de MPP, para que se mezclen varios temas, para que se vea a la vez el aspecto del trámite como tal, pero también de la actualidad, porque surgen más temas en esta versión interactiva, como la caravana del pasado 15 de enero, la suspensión del MPP, la elección presidencial, y toda esta información que era un poco difícil integrar en un documental muy, muy corto, ¿no? Porque el día de mi suerte, la versión que ustedes vieron hace como media hora, y había mucho más material, con mucho más historias que nos pareció interesante compartir. También hay cosas que me parecían interesantes que sean interactivas, como la plataforma Formally, que nos explica muy bien Amelie Vrabrowski, que elaboró esta aplicación para que los MPP puedan acceder a su documentación ya traducida en más de 6 o 7 idiomas. Pues más que hablar de ella, sería interesante que las personas entren al portal y que se sienta como en la piel de una persona MPP y entender un poco los retos que puedan ser, que sea a nivel de tiempo, de dinero, de tramitología, porque hay que decir que al final el MPP es un documento de 10 páginas y que este documento de 10 páginas afectó a la vida de 70,000 personas. Entonces hay que entender personalmente por los caminos que ustedes van eligiendo, cómo 10 páginas pueden afectar a una vida, ¿no? Entonces, la meta de hacer esta versión interactiva es de poner todo el contenido que no hemos podido enseñar en esta versión corta y que haya una experiencia más personal, ¿no? Normalmente es una experiencia que en total debería de durar como una hora, si la hacen completa, y espero que pues próximamente, normalmente para el 8 de marzo debería estrenarse, justamente para el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. En el caso de Sarai significa mucho. Fantástico, Maxim. Muchas gracias. Ahora Karina Chávez pregunta, ¿qué piensa hacer USCRI para atender a las personas bajo el programa MPP en la frontera? Digamos, tal vez en la frontera. Sí, como había mencionado anteriormente, junto con el proyecto Habesha, hemos abierto una oficina en San Diego y también tenemos una oficina en Tijuana. Apenas estamos en los inicios, em, pero parte de ese programa, como mencioné anteriormente, sería proveer ese apoyo legal, ser ese vínculo para aquellos que pasan por la oficina en Tijuana
a los servicios comunitarios y también, si mal no recuerdo, parte del programa es apoyar a estudiantes de derecho para hacer sus prácticas y apoyar el trabajo de los solicitantes, de los abogados que están apoyando a los solicitantes de asilo. Muchas gracias. Ahora, Ricardo Suárez pregunta, ¿creen que México se ha convertido o es visto como país de resignación para los migrantes que no ven concluido su trámite? Doctora Sonia Wolf, no sé si quiera retomar esta pregunta. México es una parte fundamental en ese tema, no solamente porque es zona de tránsito para muchos migrantes, sino también porque forma parte de la respuesta ante la migración forzada. Y digo esto no solamente porque México tiene que dar alguna respuesta ante la migración, sino también porque es país vecino de Estados Unidos, ¿no? Y no se puede dejar fuera de un análisis el papel que Estados Unidos ha jugado en esto. Si vemos los migrantes que han estado en los MPP, pues para estas personas, como dije anteriormente, el proceso va a ser un poco lento, ¿no? Porque es cierto que las personas ya empezaron a ingresar a Estados Unidos, pero ha habido ya varios retrasos con el registro en la página web. También hay que darles o tomarles la prueba COVID, entonces todo el proceso ha sido un poco lento, ¿no? En los distintos... en las distintas ciudades fronterizas, ¿no? Entonces, para México todavía queda una buena parte del trabajo en cuanto a asistencia humanitaria, pero quizás una parte más importante tiene que ver con la política migratoria, ¿no? Y la colaboración entre Estados Unidos y México. Seguramente muchas personas se están esperando una política más benévola por parte de la administración Biden, pero esa administración también va a implementar ciertas medidas en la frontera, no quiere seguir construyendo un muro, pero sí quiere hacer uso de la tecnología para crear una frontera inteligente y las prioridades en el tema de la migración van a ser las personas que ya están en Estados Unidos, no tanto el ingreso de las personas que están fuera de Estados Unidos. La administración Biden sí se ha comprometido con las personas que han estado en los MPP, pero ya están llegando muchos más migrantes desde Centroamérica, justo porque la situación en los países de origen no ha mejorado, ¿no? Entonces, México tiene un papel importante en la respuesta ante la llegada de estos migrantes. Pero es poco probable que haya un cambio en la política migratoria de México. Esta política migratoria de México también ha sido de contención ya desde hace muchos años, en parte por la presión ejercida por Estados Unidos, pero también por los incentivos que México tiene en frenar este flujo o esta llegada de los migrantes forzados, esto por razones comerciales, pero también por la presencia muy importante de migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, le conviene también a México colaborar de esta manera con Estados Unidos, ¿no? Gracias, doctora Sonia Wolf. Y bueno, dando un poco seguimiento a este tema que ya estamos abordando respecto de la nueva administración, a mí me gustaría conocer su opinión respecto de qué consideraciones en términos de protección a los derechos humanos de estas personas solicitantes bajo los MPP, que ahora pues es una política que ha sido cancelada y que se están tomando medidas para que estas personas vayan siendo integradas poco a poco a México. ¿Qué consideraciones va a tener que tomar la nueva administración para preservar los derechos humanos de estas personas, ¿no? Sabiendo que pues en México desafortunadamente en estas ciudades fronterizas pues vivieron una vulneración muy grave
de derechos básicos, ¿no? Como el derecho a la vivienda, a la educación, a la seguridad, al interés superior de la niñez. ¿Qué podemos esperar ahora de esta nueva administración en este aspecto? Muy buena pregunta. Bueno, como USCRI, yo creo que, bueno, hemos estado en función por más de 100 años y en esos 100 años hemos podido continuar a darle la bienvenida a refugiados y migrantes y poder brindarle los servicios a pesar de la retórica, sea negativa o positiva. Definitivamente ha sido una de nuestras fortalezas como organización. Em, y creo que, bueno, creo que fue en el 2016 que hubo ese programa donde en inglés es Family Case Management para los solicitantes de asilo. Creo que sería una buena idea reinstaurar esa programación porque tuvo, creo que un 99% o 95% de éxito en cuanto a, a, a las familias en el sentido que fueron a sus audiencias, hicieron todo lo que tenían que hacer y además de eso pudieron recibir asistencia de la comunidad. Creo que es necesario tener más programas así, porque además de eso, el costo es mucho menos que eh, detener a los inmigrantes y mantenerlos detenidos. Es una alternativa a la detención y en mi opinión sería bastante importante y creo que más eficaz tener programas así que apoyan a las familias y les ayudan mientras están en el proceso de asilo. Muchas gracias, maestra Gabriela Mena. Telma Mata comenta en el chat, muchas gracias por su trabajo. Me pregunto, ¿cuál es la experiencia al investigar, trabajar y plasmar la historia dentro de este contexto tan crudo y cómo les afecta en lo personal? Me gustaría mucho que César esté presente para contar también su visión, porque fue una fase en que trabajamos a dos. Pues la fase de investigación, yo, una vez más, yo aprendí mucho en esta ocasión a través de Sonja, porque justamente en esta fase previa de preparación del documental, esta fase de investigación del tema, Sonja nos dio a una parte del equipo un taller que justamente era sobre cuestión de ética, pero también se abordaban temas como de autocuidado en contexto de trabajo de campo y vamos como preparados para estas experiencias. Um, Realmente, en este caso, en el viaje de Tijuana, todas las condiciones logísticas de viaje, de trabajo de campo eran ideales para nosotros. Hablo desde la perspectiva del equipo de grabación, ¿no? Yo y César, íbamos con espacios adecuados para descansar, para no seguíamos 24 horas sobre 24 a Saraí también para dejarla descansar, pero también para nosotros salirnos de este lugar y de estas historias, porque efectivamente notábamos que cuando íbamos, nos quedábamos en el templo después de la entrevista o de grabar a Delmi, naturalmente, cada día más personas venían y se sentaban y empezaban a contar su historia. Um, y se notaba esta necesidad, esa ansiedad por hablar. Es que yo creo que iba con una idea, un perjuicio que era difícil sacar las historias, pero no, notamos que después de que una, dos historias salen, las demás personas tienen ansiedad de compartir su historia, sus temores, sus preguntas, sus dudas, y lo hacen muy naturalmente, casi como si fuéramos psicólogos, ¿no? Que no somos. Entonces, pues era un poco difícil a veces absorber tanta historia negativa o miseria sin poder contestar, ¿no? Ni aportar realmente una solución del punto de vista pues, migratorio menos, jurídico menos, psicosocial menos.
y nos hacía sentir chiquitos, que no sabíamos muchas cosas sino grabar, pero lo único que podíamos hacer a lo mejor es dirigir a estas personas hacia los puntos de atención relevantes, darles justamente lo único que pueden dar las informaciones seguras y verdaderas, lo que en este caso podía ser bastante difícil porque se habla mucho de fake news, pero también en este contexto del MPP, cuando las personas están desesperadas, empiezan a creer cualquier rumor y cualquier solución que se ofrece a ellos, y este problema que teníamos de que cada día nos decían, tenemos grupos de WhatsApp donde dicen, mañana por Thanksgiving, por Día de Gracia, van a abrir la frontera. Obviamente falso y difícil de decir la verdad. Si decimos la verdad cruda, en decir a esta persona no creo, o dejarla con su ilusión, eso era lo problemático, ¿no? Entonces, por suerte teníamos espacios donde retirarnos y cortar esta relación, esta cercanía con las personas migrantes. Gracias, Maxim, por compartirnos tu experiencia. Se acaba de integrar también al panel César López, quien formó parte fundamental, junto con Maxim, de la cinematografía y la edición del Día de mi Suerte. Entonces, César, adelante. No sé si quieres comentar algo respecto de la pregunta. Hola, no puedo, creo que no puedo conectar mi cámara. Te escuchamos bien, adelante. Ok, no, pues nada, primero que nada, gracias a todos los que están aquí, también a Sonja, mucho gusto, a Gabriela y pues Michelle y Maxim, muchas gracias por hacer este evento. Pues para empezar, yo creo que, como dice Maxim, pues sí tuvimos como nuestro propio itinerario, pero de algún modo yo creo que todos los inconvenientes o nuestras agendas, todo lo que surgió, siempre cambiaba, ¿no? Entonces teníamos que estar un poco como jugando a lo que saliera primero, ¿no? Como estar muy atentos, era como un estar ahí como muy alerta siempre, ¿no? No solo con nuestro trabajo del documental, sino también con lo que estaba pasando en la ciudad, el día dependía del clima, todo nos afectaba, de verdad. Y creo que el equipo que armamos yo y Maxim fue muy bueno porque Maxim ya tenía muy claro como hacia dónde iba a ir por la investigación, todo este trabajo previo que ya se había hecho, y yo serví de mucha ayuda para Maxim, yo creo, porque yo era como un colchón de él, como me tocaba solucionar cosas como cámara, sonido, todo esto. Yo tenía que estar preparado también, como si veía algo como que relevante para el documental, tenía que estar grabando. Entonces, eso también lo volvía un poco peligroso porque de repente nos metíamos en zonas donde no teníamos que traer una cámara, no traíamos que traer una grabadora de sonido, sin embargo, ahí estábamos. Pero como que avanzado el documental, como que empezamos a fijar eso, ¿no? Como a ponernos como reglas, a ponernos ajá, como una especie de lineamientos para estar a pendientes y ver a nuestros alrededores, cuidar las cámaras, sacarlas donde realmente sintiéramos que era necesario sacarlas. Entonces, creo que fue un trabajo muy emocionante para mí y también fue de mucho aprendizaje, y pues espero que de algún modo esto también, así como fue un aprendizaje para mí, pues pueda ser un aprendizaje para los demás, y siga generando cosas y pueda tener un impacto necesario, ¿no? César fue mi traductor visual, literalmente. Así es. Y pues ya creo que eso es todo, y pues muchas gracias a la gente que vio el documental, y espero que podamos seguir compartiéndolo. Muchas gracias, César, por tu intervención. Voy a leer por aquí también unos comentarios. Ana Luna dice, solo quería felicitarlos, me gustó mucho, quedé muy informada, qué gran trabajo. Y también
otra persona que se llama Ana Aguilar, no alcanzo a leer el apellido. Me pareció muy interesante e informativo el documental. Muchas gracias por abrir una conversación sobre la problemática tan grande que sucede con los inmigrantes. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todas y todos por sus comentarios. Nos da muchísimo gusto leerlos y saber que pues esta fue una manera creativa, ilustrativa, dinámica de poder presentar una problemática tan compleja de explicar cómo son los MPP y que refleja la realidad que viven muchas personas migrantes, desplazadas y solicitantes de asilo en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto voy a cerrar este espacio. Les agradezco muchísimo a todas y todos por haberse conectado y pues también les pido que estén muy al pendiente de nuestras redes sociales. Por ahora el documental no va a estar, digamos, disponible en YouTube, esto fue solamente la premier. Sin embargo, como ya mencionamos, si desean organizar proyecciones entre sus grupos, entre sus universidades, asociaciones civiles, solamente basta con contactarnos para organizar una de estas proyecciones. Y como mencionaba Maxim, el día 8 de marzo se estrena esta versión interactiva, que llamamos web documental, que pues también va a ser una otra experiencia, ¿no? Va a ser un acercamiento mucho más profundo a la realidad que vivió Saraí a causa de los MPP. Entonces, de verdad los invitamos muchísimo a que si les gustó el Día de mi Suerte, accedan al web documental y que puedan también compartirlo en redes sociales. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y gracias a los panelistas por sus intervenciones. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Encantada. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.